Yo no había visto nunca un ajedrez en miniatura tan pequeño como este. Pero por otro lado, sí es más frecuente lo que se llama miniatura en el argot técnico, que son las partidas donde la victoria llega antes de la jugada 25. Una muy conocida es la que el gran maestro soviético Yefim Geller le ganó a su compatriota Badnikov en 1950 en Kiev, en la actual capital de Ucrania. De Yefim Geller decían sus coetáneos que tenía un talento inmenso, tan grande como para ser campeón del mundo, pero por las razones que fueran, nunca consiguió llegar tan alto. De todas formas, la partida que vamos a ver ahora dio la vuelta al mundo en aquel momento, y no solo por su extraordinaria belleza, sino sobre todo porque fue muy importante para resolver un debate estratégico sobre una idea muy conocida en la defensa siciliana. La defensa siciliana ha sido una de las favoritas, quizá la más empleada en las últimas décadas contra la apertura del peón rey, porque da lugar generalmente a posiciones muy agudas, de doble filo. En este caso, Yefim Geller jugaba con blancas y tuvo que afrontar la defensa siciliana que le hizo Badnikov. Después de C5, caballo F3, caballo C6, D4, todos estos han jugado, sin exagerar, millones de veces. C por D4, caballo por D4, caballo F6 atacando el peón de E4, caballo C3 defendiéndolo, todo súper conocido, D6, y ahora las blancas tienen que elegir, hay varias ideas. En aquella época, 1950, estaba de moda la variante Sosin, que consiste en desarrollar este alfil a C4. Y fíjense bien, porque ese alfil va a ser el tema central estratégico de toda la partida. Es muy potente, eso está fuera de toda duda, porque desde C4 apunta a F7 y aunque las negras jueguen E6, que de hecho jugaron, ese alfil sigue siendo muy potente. Hay cantidad de ideas para las blancas de ataque contra el rey blanco que asocian el avance de los peones del flanco de rey o incluso el caballo que está colocado en D4 con el alfil que está en esa gran diagonal. Por lo tanto, las blancas tienen el alfil muy bien apostado y las negras tienen que pensar seriamente en qué hacer contra ese monstruo colocado de momento en C4. Primero se enrocaron alfil E7, alfil E3 y enroque de las negras. Eso sí, conviene tomar una medida profiláctica en este tipo de posiciones jugando alfil B3 antes de proseguir con el desarrollo y con el ataque. Porque si lo dejamos en C4, ese alfil puede ser atacado por la dama cuando vaya a C7, o bien por la torre cuando se coloque en C8, o también por los peones a base de A6 y B5. Es decir, el alfil en C4 no está bien, y por lo tanto, antes de seguir con otras acciones más violentas, es mejor tomar la precaución de retrasarlo a B3. Y aquí viene el famoso tema de discusión en aquella época. Las negras, Badnikov, jugaron caballo A5 para asegurarse que ese alfil desaparece. En segundo lugar, para poder desarrollar rápidamente el alfil que está en C8 a la casilla B7, jugando primero B6 y después alfil B7. Y bueno, la discusión era muy agudizada en aquel momento porque algunos eran partidarios de jugar primero A6 y B5 y luego caballo A5, otros por el contrario preferían jugar caballo A5 directamente. Bueno, había discusiones teóricas sobre esta variante y esta partida aportó realmente luz sobre esa discusión estratégica. Por su parte, las blancas, como no pueden evitar que ese alfil sea cambiado, siguieron con su plan de avanzar los peones del flanco de rey y jugaron F4, B6, como hemos dicho, y la ruptura temática, la más normal para las blancas en esta variante de la siciliana, es jugar E5. Las negras tienen bastantes posibilidades para elegir, pero de momento Badnikov elige la más flexible, que consiste en retroceder con el caballo a E8. De esa manera deja el centro en tensión y luego, según lo que ocurra, ya decidirá por qué se decide. Pero las blancas no están dispuestas a esperar y Yefim Geller jugó F5. Y ahora sí que el negro tiene que tomar una decisión clara. O toma F5 o toma N5, porque si no la avalancha empieza a ser realmente peligrosa. Badnikov optó por tomar el peón de E5 y siguió F por E6. Y aquí llegamos a otro momento crucial de la partida.
Badnikov optó por F6 y su razonamiento es bastante simple y parece inobjetable. Ahora las blancas tienen que desplazar su caballo de D4, que está defendiendo el peón de E6. Entonces las negras pueden tomar el alfil en B3 y después, cuando las blancas hayan retomado en B3, solo entonces el alfil de C8 captura el peón de E6 y las negras tienen una posición bastante sana, o al menos sin ningún problema grave. Eso es lo que debió pensar Badnikov, sin duda. Pero Jefim Geller le tenía preparada una desagradable sorpresa. Su primera jugada fue muy natural, caballo F5, y Badnikov obró de acuerdo con sus planes y tomó el alfil de B3, atacando la torre, pero aquí está la sorpresa. Geller no hace ni caso al caballo de B3 y suma el otro suyo al ataque, jugando caballo D5 y atacando dos veces al alfil de E7. Huelga decir que no se puede capturar la torre de A1 porque seguiría caballo de D5 por E7 jaque y la dama negra queda indefensa en D8. Por lo tanto, hay que taponar de alguna forma la columna D y nada mejor que retroceder con el caballo a D4 para hacerlo. Pero entonces viene la pequeña combinación que da la puntilla. Caballo de D5 por E7 jaque. No hay mucho donde elegir, hay que jugar rey H8 y ahora caballo G6 jaque. A cualquier respuesta, tanto si se captura el caballo como si se mueve el rey, la continuación sería E7 y las negras tendrían que abandonar de todas formas porque se atacaría la torre y la dama y no habría defensa posible. Si tuviera que bautizar a esta miniatura con una sola palabra, elegiría joyita.